descubrir algo que se llama microexpresiones y que estas son totalmente, totalmente involuntarias. Desafortunadamente para la gran mayoría de las personas pasan desapercibidas porque duran fracciones de segundo. Y es ahí donde las personas entrenadas pueden descubrir la traición del cerebro a la actitud de la persona. Todo aquello que pudieran haber visto en series como FBI, en series como El Perfilador, en series como El Mentalista, incluso en donde se dedican. Había una Blind Spot que trataba precisamente de perfiladores. En ese sentido, la señorita hija del personaje principal de Blacklist también son perfiladores. Y obviamente dices, bueno, pues es que yo no tengo una pantalla en donde puedo estar viendo estas cosas de las microexpresiones. Pero vamos a analizar el lenguaje de una persona que escaló la cumbre del éxito, escaló la cumbre de la fama a través de un gran fraude hacia la innovación científica y tecnológica. Probablemente ustedes la hayan escuchado, probablemente ustedes la hayan incluso, ¿por qué no?, admirado, como nos sucedió a algunos que pensábamos, oh, esta sí es una innovación tecnológica tremenda. Fer, ¿ya regresó? Le voy a pedir, prendan sus camaritas, por favor, para poder pasar rápidamente al tema de la clase. Profe, Sí, Emanuel. ¿ha visto la serie de Mindhunter de Netflix? Sí, ¿cómo no? Ah, bueno, es que ahorita que estaba hablando de perfiladores, que también ellos hacen perfiles de asesinos Sí, seriales. claro, claro, pero por supuesto, Mindhunter, Lie to Me, que es el origen, creo que lo platicábamos en una clase anterior, es el origen de la perfilación o de la lectura del lenguaje no verbal, ya que trata las actividades y la vida profesional de, de uno de los fundadores de este movimiento o de este no es movimiento, de esta técnica, llamémosle mejor, se adapta más a nuestra mente que razona tecnológicamente. Sí, está muy Eh, buena la serie. sí, sí, sí. Eh, ahorita estoy viendo, ya me desvié, ya, ahorita estoy viendo una de terror que se llama El embrujo de Fly Manor. Es una Acaba de serie salir, ¿no? inglesa. Hace como 2 meses, Sí, creo, uno. sí, yo la descubrí apenas la semana pasada y ahorita estoy endiosado con eso, aunque Sí, es luego que no supone pueda que es dormir. como de un... Bueno, es que ya tiene otra que es el mismo creador que se llama La Maldición de Hill House, que igual es de una casa y es del Mm. mismo creador. Supone que van a hacer como una serie de antología de Mm, diferentes maldiciones. Y está basada pues en un la libro, creo. maldición que nos está cayendo ahorita, yo creo que le caería muy bien al monito en el más amplio sentido de la palabra. No quiero ofender a nadie. Ok, comenzaremos entonces con el cómo analizar el neurolenguaje, así lo llama el perfilador de una señora que su nombre muy probablemente
le suene conocido. Fue comparada en su lenguaje corporal con Steve Jobs, un maestro de la comunicación, un manipulador en toda la extensión de la palabra. Nada más la única diferencia es que ella cometió un gravísimo fraude. Y bueno, pues si no disponen de otra cosa, los próximos 19 y 48 minutos nos vamos a dedicar a verlo. Por favor, chequen muy bien, hagan sus notas para al final dedicar unos minutos a comentar la opinión de ustedes acerca de lo que nos presenta este perfilador. Los audífonos para que puedan escuchar correctamente y les voy a pedir que de inmediato me digan si escuchan y ven bien la presentación. ¿Qué tal, neurofans? Bienvenidos a otro episodio de Análisis del Lenguaje Corporal. Soy César Ceballos, lenguaje y comunicación no verbal. Y el día de hoy analizaremos a la otrora billonaria Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes fue una de las fundadoras de la empresa de Thanos. No es Thanos, es Theranos. Y en donde decía haber desarrollado una tecnología capaz de analizar y revelar la química sanguínea de una persona con tan solo unas gotas de sangre. Un procedimiento que revolucionaría el tratamiento de los diagnósticos basados en el análisis de sangre. Comparada frecuentemente con Steve Jobs, era una promesa, una mujer de 19 años que abandonó la Universidad de Stanford para crear un imperio. Sí, la misma universidad de la que desertaron Steve Jobs, fundador de Apple, Larry Page y Sergey Brin, fundador de Google, entre otros. Era un ejemplo de un sueño americano que todos desean creer. Nadie vio venir lo que sucedería después, hasta que el fraude quitó miles de millones de dólares a los estafados cuando la máquina de análisis de sangre llamada Edison, supuestamente capaz de hacer hasta 200 análisis distintos, en realidad era una mentira. Pero, ¿pudieron prevenir que Holmes mentía a través del neurolenguaje? Analizaremos algunos fragmentos de las entrevistas de Elizabeth Holmes. I believe the individual is the answer to the challenges of healthcare. Hablando siempre con una voz exageradamente impostada, Holmes comienza una charla TED, versión médica, vestida toda de negro, con una blusa con cuello de tortuga. Hace su aparición, acompaña sus primeras palabras haciendo ilustradores amplios con las manos y con las palmas hacia abajo, que poco a poco va tornándose en forma vertical como sosteniendo una pelota imaginaria, manteniendo una mano inamovible mientras que la otra hace ilustradores de énfasis, pero apuntando con su dedo índice hacia abajo. Su parpadeo es notoriamente bajo, apenas 10 en el primer minuto, cuando el parpadeo normal considerado oscila entre 16 y 20 por minuto. Más que mirar a la audiencia, parece observarla fijamente. Su discurso dramatiza la salud, evocando emociones sobre los enfermos que amamos. Su rostro manifiesta una seriedad solemne hasta que recuerda a un tío que con su rostro ha cambiado evocando una sonrisa. Un tío sanguíneo. Frecuentemente protege su mano izquierda con su mano derecha. Holmes ha hecho bien su tarea. Es claro que se preparó con anterioridad para este discurso. Nada deja al azar. El comenzar con el gancho que llama la atención del público, el storytelling, evocando las emociones y los movimientos amplios, el contacto visual a todos sus asistentes,
y las palabras bien diseñadas y aprendidas para este evento digno de una charla TED. Todo excelso, excepto por su neurolenguaje. La voz exageradamente impostada en un tono más grave hecho por Holmes es un intento por parecer más capaz, efectiva y experimentada, honesta y confiable. En experimentos neurocientíficos muestran evidencias que los tonos más graves influyen en nuestra percepción en estos sentidos. Si bien siempre recomendamos en nuestro entrenamiento hablar con el diafragma, que naturalmente hace más grave y potente la voz, la exageración al impostar la voz da señales de querer engañar de forma deliberada a otras personas para aparentar ser alguien que en realidad no es. El atuendo negro parece imitar la vestimenta de Steve Jobs. Holmes parece más refinada que Jobs por no aparecer en jeans. La vestimenta en color negro en una exposición centra la exposición en tu rostro y en tus manos descubiertas al carecer de otros distractores como corbata, etc. Así lo demuestran los estudios neurocientíficos con tecnología de escaneo en los ojos, donde mediante un llamado mapeo de color, los investigadores se dan cuenta de las zonas que captan la atención de los sujetos de estudio. El color negro también minimiza los distractores y hace que toda la atención consciente e inconsciente recaiga en tus expresiones faciales y en tus manos. Grandes expositores han vestido de negro, ya sea por conocimiento previo de estos estudios o porque intuitivamente notaron mejor respuesta del público, gusto personal para verse menos gordo, o yo qué sé. No tengo idea de si Holmes sabía lo anterior o fue producto de su evidente admiración por Steve Jobs. Lo cierto es que, cualquiera que fuera el caso, su forma de vestir estaba previamente diseñada con una intención, ya sea para atraer la atención o para evocar a Jobs. Esta forma de modelar el neurolenguaje para facilitar tu propia comunicación lo enseñamos en nuestro programa Conecta del método Supercepción. Pero esto se debe de ser auténtico. De lo contrario, un ojo entrenado en esta área notará algo distinto y causará un efecto contrario. La evocación al cofundador de Apple se va convirtiendo en plagio cuando comparamos los movimientos corporales de Holmes contra Jobs en cuanto al uso de los ilustradores. Al verlos en una presentación de cada uno, es curioso ver que comparten los mismos ilustradores. Habiendo un gran abanico de posibilidades, esta comunicación de Elizabeth pinta más como un indicio de falta de autenticidad. El bajo nivel de parpadeo también parece ser intencional. Hay muchas razones como para hacerlo, como por ejemplo, provocar más empatía al parecer más infantil. Porque en los niños muy pequeños, el ojo es más grande en relación al tamaño de la cabeza que cuando se es adulto. Los rasgos infantiles evocan a la vez mayor confianza y ternurita. Otra razón para no parpadear es como un intento de aparentar tener mayor contacto visual. Algunas investigaciones demuestran que los individuos de alto estatus tienen mayor contacto visual con las interacciones sociales sobre las personas. Otra razón para el escaso parpadeo puede ser que sea el producto de una observación fija para evaluar si le están creyendo lo que está diciendo, si le están creyendo las mentiras o no. Algunas personalidades peligrosas observan la reacción de su interlocutor para saber si los están convenciendo o no con sus mentiras. Para eso hay que tener los ojos muy bien abiertos, como Holmes, y no perder detalle en el neurolenguaje en los demás o en las víctimas. Cualquiera que sean las razones que en ese momento tengan la entonces CEO de Theranos, no es algo natural, esconde razones oscuras y se nota. Actúa muy bien su relato hasta que se acuerda del tío, lo cual esboza una sonrisa por los recuerdos de sus adorables juegos de palabras. Todo bien, a excepción de la sonrisa falsa. Las comisuras de los labios se elevan hacia arriba, la falta de movilidad de los músculos orbiculares cerca de los ojos, los cuales al contraerse elevarían las mejillas
y en su conjunto deberían de provocar arrugas alrededor de los ojos. Se dice que la sonrisa es falsa porque curiosamente el músculo orbicular no se puede contraer a voluntad. Si la sonrisa no es verdadera, es probable que el relato de la felicidad de Elizabeth con su tío sea una historia inventada o solo parcialmente cierta. Pero en ese entonces toda la mentira no era descubierta. Era la mujer exitosa con un producto que mejoraría la calidad de vida de la humanidad. En otra conferencia que fue invitada, realizada en octubre del 2015, el neurolenguaje de Holmes parecía delatar que estaba próximo el derrumbe de su imperio de papel. Sentada y encorvada en una silla blanca, con una pierna y manos cruzadas, encontramos a una Elizabeth en posición casi fetal, defendiéndose de las acusaciones de las pruebas de sangre por la vía tradicional. Ese encorvamiento es como sopesando la gran carga de la mentira. Holmes afirma que las pruebas son de alta calidad, pero se le ve la tensión en su rostro. Tests that are offered are of the highest quality. Se puede observar el ceño fruncido, la elevación de la aletilla de la nariz y muestra los dientes inferiores. Aprieta los labios, todas ellas señales, indicios con la ira contenida. En esta escena, los accesos oculares a su derecha sugieren una situación construida. Cuando trata de desmentir lo que el Wall Street Journal dijo sobre diluir la sangre para hacer pruebas fuera de su tecnología patentada, Elizabeth Holmes señala: What the journal described, that we take a sample, dilute it, and put it on a commercial analyzer, is inaccurate, and that's not what we do. I watched it on the journal website and I couldn't believe what she just said. Holmes afirma que no es cierto. Sin embargo, como solo un verdadero neurofans habrá detectado, hay un conflicto entre lo que dice y manifiesta su cabeza. That's not what we do. Mientras que sus palabras afirman que no, su lenguaje silencioso grita que sí. Cuando le recuerdan a Holmes el valor de su imperio de $9 millones a cero, se quiebra Holmes, comprime sus labios hacia adentro y se hace evidente un conflicto emocional. El entrevistador hace la pregunta si funciona. Elizabeth contesta mirando a los ojos y acompañando con un movimiento afirmativo de cabeza y con un enfático sí. Su neurolenguaje parece estar diciendo la verdad. Parece que Holmes cree o quiere creer que sí funciona o sí funcionará su producto. Sin embargo, anteriormente ya había demostrado con varios signos no verbales lo contrario. Por lo que bajo el principio, para decodificar el neurolenguaje, que llamamos el agrupamiento, se quedaría toda esta entrevista como un indicio de mentira. Conclusiones. ¿Eran tontas las personas que invirtieron miles de dólares en Theranos, la empresa de Elizabeth Holmes? La verdad, no lo creo. Eran personas de alto rango, miembros de la junta directiva como Job Schultz, exsecretario de Estado y del Tesoro de los Estados Unidos, el general Gary Rothschild, Henry Kissinger, el secretario de Estado, Sam Nunn, Bill Perry, exsecretario de Defensa, hasta estuvo con Bill Clinton y Jack Ma, por ejemplo. Todas estas personas son líderes natos. ¿Cómo fue posible engañarlos? Es muy probable que confiaron ciegamente en la seguridad exterior que proyectaba Holmes y en el cuento de hadas que contó. Sabía cómo actuar y fingió ser quien no era con tal de hacer realidad sus metas. Las neurociencias pueden explicar este fenómeno de economía conductual, pero este espacio es reducido para hablar de la obra del ganador del Premio Nobel de Economía, el psicólogo Daniel Kahneman. Imagínate un psicólogo ganando el Premio Nobel de Economía. Pero recomiendo ampliamente, si quieres saber más del tema, su libro Pensar rápido, pensar despacio. ¿Elizabeth Holmes sabía que su proyecto era una fantasía y así mintió a todo el mundo? ¿O era una soñadora con mucha autoconfianza creyendo que podría realizarse algún día su sueño? Mi opinión es que mintió descaradamente a todas las personas que confiaron en ella. Ella ya sabía que no se podía hacer. Pero no por ello la hace una psicópata integrada. Los psicópatas integrados por eso suelen ser muy difíciles de detectar. Al carecer de una brújula moral y empatía, no sientes culpa o vergüenza.
Saben que son diferentes a los demás y tienen que aprender a fingir emociones positivas para encajar. Por eso son extremadamente carismáticos y encantadores, hasta que sale su verdadero yo. La mentira se hace evidente cuando hay un conflicto. Tú sabes que haces mal, pero tienes que decidir hacer bien. El cuerpo no sabe mentir y encuentra ese conflicto y comienza a expresarlo de forma involuntaria. El por qué un psicópata no tiene ese conflicto lo explica uno de mis autores favoritos de manera magistral. Dan Ariely, autor de libros como Las trampas del deseo, Las ventajas del deseo y Por qué mentimos, en especial a nosotros mismos, la ciencia del engaño expuesta al descubierto. Escuchemos a continuación a Dan Ariely. Version of things. You do the same thing, but people pick a charity. And all the money that they're going to make today goes to that charity, right? For a good cause. What do you think happened? People cheat more or less? People cheat more. And the lie detector stops working. Why? Because what does the lie detector detect? The lie detector detects attention. I want more money, but I think it's wrong. I want more money, but I think it's wrong. But if it's not wrong, why would you worry? If it's for a good cause, you can still think of yourself. Elizabeth Holmes no da indicios de ser una psicópata integrada, ya que al mentir su comunicación no verbal revela un conflicto que transforma su neurolenguaje comunicando contradicciones y el conflicto interno que lleva dentro, haciendo claro su conciencia de que estaba mintiendo. Elizabeth Holmes miente en casi todo. Su voz impostada, su look emulando a Steve Jobs, junto con una gran admiración que sentía por él. Los ojos grandes abiertos de manera consciente con intención, las capacidades de su máquina llamada Edison en honor al inventor norteamericano Thomas Alva Edison, la sonrisa falsa, todo eso juega. Quizá Holmes se inspiró en el ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, al que se le atribuye la frase "una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad". O de plano quizás se inspiró en el propio Thomas Alva Edison y ella misma crea que no ha fracasado, solo descubrió $9,000 millones cómo no hacer un mini laboratorio de análisis de sangre. Neurotip. Debes estar consciente que las historias que apelan a las emociones influyen en tus decisiones. Holmes contaba una historia que todos queríamos creer y emocionaba. Por eso convenció a tantas personas inteligentes que se dejaron llevar por la emoción y que hacía creíble la historia de Teranos. Y no analizaron el neurolenguaje de quien las estaba contando. Cuando veas indicios del lenguaje del engaño, debes preguntarte más acerca de lo que causa esos conflictos a tu interlocutor, pero debes andar con cuidado. Recuerda que no todas las personas tienen el conflicto interno al hacer las cosas indebidas y que deberás detectar a estas personas con otras técnicas. No está mal con soñar con hacer lo imposible e intentarlo de manera apasionada, pero lo incorrecto es engañar a las personas y lastimarlas de una u otra manera, sobre todo aquellas personas que se quedaron sin su patrimonio. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a este canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Consulta también el diccionario en neurolenguaje en mi nuevo canal. Deja en los comentarios si identificaste algunos otros signos no verbales en Holmes. ¿Qué opinas de este neurotip o de las conclusiones? Sugiéreme algún video en específico que te gustaría que analizáramos, ya sea aquí o en mis otras redes sociales. Sígueme en Instagram, Twitter, Facebook o hasta en TikTok si quieres. Por favor, dime en los comentarios de este video qué has aprendido o de qué te han servido estos videos en tu vida personal y profesional. Esto me ayudará a preparar mejores contenidos para ustedes, los neurofans. Te dejo el link de los videos analizados en los que se basó este episodio aquí en la descripción adjunta. Chécate mi Instagram para que veas los datos de los libros que aquí dijimos o algunos otros que recomiendo. Si te interesa tener estas habilidades y aplicarlas a tu negocio o progreso. Ceballos, te mando un fuerte abrazo y espero que uses tus superpoderes en neurolenguaje para el bien.
Miguel, buenos días. Buenos días, profe. Bien, ya estamos de nuevo aquí. Si no había saludado a alguno de ustedes, pues bienvenidos, buenos días. Estamos a punto de iniciar con los comentarios de ustedes y escucho, pues entonces, ¿cuál es su opinión acerca de lo que acaban de ver? Ujú. Ajá. Ah, Sí, mire, el psicópata lo reconocemos porque su esclerótica queda descubierta por debajo de la pupila, más o menos como así. Em, el efecto que ella quería dar era el efecto de inocencia. Ella sabía que los grandes inversores que podría tener, y esto sin pretender faltar al respeto a las mujeres, pues son varones. Y sabía que como mujer los tenía en la palma de su mano. Si a eso le agregas ese efecto de los ojos, ahora lo conocemos de los ojos del gato con botas, si recuerdan la película de Shrek, cuando quería convencerlos de que no lo castigaran, siempre ponía sus ojitos como los de ella. Eh, bien, ¿algún otro comentario? ¿A todos los convenció la güera? no, no. A ver, Rocío, platíquenos. Ah, a mí me pareció que estaba como tratando de invitar precisamente un sociópata. Desde mi punto de vista, y perdone quien le moleste, los sociópatas son como el plus máximo para una mentira. Entonces, Sí, claro. querer seguir a una persona así, querer imitar a una persona así es todo un trabajo. Y que ella lo haya intentado y que le haya quedado en algún punto, mis respetos, ¿no? Ujú. Pero creo que no lo hizo del todo bien, porque, como dice Portos, o sea, parecía que tenía una cara como de loca. O sea, nunca quitaba sus ojos. Está bien que uses esa mirada, pero no siempre, 10 minutos seguidos, en una plática de tal. No, creo que ahí estaba medio mal su método y por Ha eso de haber fracasó. acabado con los ojos acalambrados. No, sí, Yo Sí. quisiera participar, profesor. Sí, saca adelante. O sea, la verdad también sí me convenció. Siento, hay una frase que me gusta mucho que va más o menos así, que es muy fácil juzgar el pasado con la sabiduría del presente. Ujú, Entonces, pues sí, obviamente ya después de un video de 10 minutos donde un cuate segundo por segundo te va señalando las expresiones, pues dices, ujú, ah, no, pues era obvio que te estaba mintiendo. Pero en el momento, o sea, por ejemplo, no es el mismo ojo con el que vas a ver
en un video cuando lo analizas a cuando estás en una charla TED, por ejemplo, en el que, por ejemplo, sus interlocutores pues tenían a todo el ambiente alrededor que pues de alguna u otra manera nubla tu juicio. Es como los Se partidos, preparan. o bueno, como un partido de béisbol o de la NFL, de que casi se quieren comer vivos al árbitro porque hizo una mala anotación, pero eso lo dicen ya hasta después de que se analizó el partido completamente, ¿me explico? Siento Ujú. que esto es algo parecido. Y ya. He dicho. Muy bien, sí, Isaac, tiene usted toda la razón. Es que no confundamos el objetivo. El objetivo del análisis es ver en qué la regó. Yo le soy franco y honesto. Ojo, cuando alguien te dice te soy franco, es que te está preparando para una mentira. O aquel que te dice con todo respeto, es porque está así, a 2 milímetros de faltarte al respeto. En su momento, yo me fui con la finta, yo también creí que era una gran innovación tecnológica. En esos momentos estábamos inmersos en un equipo multidisciplinario e interuniversitario en búsqueda de innovaciones tecnológicas y bueno, incluso uno de los compañeros hizo la presentación de su invento o de su descubrimiento. Y es que lo supo hacer, o sea, esta señora estaba perfectamente, no solo consciente, sino asesorada para, para llevarnos al baile. Además, siento que desde un principio ella sabía que no era cierto, y lo digo a toro pasado. Este, en el momento, a todo el mundo durmió, tan a todo el mundo durmió, que los genios de la prensa inquisitiva e inquisitoria cayeron también. Ahí están las portadas de Forbes, que no nos dejan mentir. Si esa gente no fue capaz de descubrirla, pues es que era excelentemente buena para esto. Y bueno, una opinión más. Pues creo que también tiene mucho que ver que, ay, perdón que te salí. No, vas, Denise, vas. Que nos mostraron clips exactos. En todo el tiempo que ella estuvo, nos pudieron enseñar 3, que son como los más grandes errores que cometió. Entonces sí, aquí se ve muy obvio, pero pues nada más son esas par de cositas entre todo lo que hizo. Y para convencer a tantos líderes y personas importantes, tuvo que haber hecho bien eso. Aunque sí los ojos se ven medio extraños, pero de ahí en más. Sí, y además ese problema de la mirada, la gente lo interpretaba como en el buen sentido, pues, no como alguien que está tratando de lograr un efecto para el efecto hipnótico de los ojos de la serpiente o de los ojos del lobo. Yo iba a decir que así como dijo Denise, siento que los clips que vienen en el video son muy cortos y en todos te enseñan sus errores, entonces personalmente siento que no hubo como que un clip suficientemente largo para yo analizarlo por mí misma o para ver si sí me engañaba o no me engañaba. Pero lo que sí se me hizo muy, muy raro desde el principio fueron los ojos y el tono de voz. O sea, eso se me hizo muy raro, o sea, me saltó, me incomodó demasiado. Ujú. No,
perdón, no sé si a alguien más le pasó, pero a mí me incomodó muchísimo sus ojos y el tono de voz se me hacía algo raro, o sea, algo que no encajaba. La Es verdad el, es el tono de voz engolado todos los, quienes han opinado, 4 que han opinado, o 5 que han opinado, lo han hecho notar. Si el tono de voz engolado en un hombre choca en una mujer más, por muy que esta mujer sea una líder en el sentido o una lideresa en el sentido de los negocios o de estas cuestiones. Ni siquiera las locutoras profesionales de más fama, entiéndase Fernanda Familiar o alguna que se me escape por ahí, Lolita Ayala en su momento, Lili Telles, que ahora es senadora y se acaba de poner como campeona a Gatell, en fin, utilizaban ese tono de voz, porque no es que queramos que las mujeres sean tiernas, obedientes, felices, sumisas, no, eso no tiene que ver. Por el contrario, una voz abierta, una voz que se escuche y no aquello que tratas de... eso se dejaba en la locución profesional para los hombres. Si ustedes llegan a ver algún de estos videos de YouTube de programas de los años 60, de los años todavía 80, antes de que llegara esta nueva generación de conductores, imitadores ¿cómo se llamaba aquel de los monólogos? Que fue muy famoso. Bueno, se me va ahorita el nombre. Adal Ramones. Adal Ramones, sí, exactamente. Y que todos son un desmadre y que todos dicen palabrotas y que todas estas cosas. La voz del locutor, la voz que convencía, la voz que agradaba, era una voz grave. Entonces, de ahí podemos ver que sería algo muy notorio en una mujer utilizarlo ahora. En cuanto a la duración de los clips donde la balconean, esto es así. Probablemente cuando veamos otros clips de otros analizadores, otros perfiladores, y los voy a poner. En lo particular, a mí el señor César no me agrada, porque cuando analiza discursos o lenguaje no verbal de políticos es muy sectario. A los políticos, no es neutral, pues a los políticos que le cae bien, es lo máximo, y dice la verdad y sus movimientos y todo esto. Y a los que no le caen bien o los que no van con su ideología política, los pone como lazo de cochino. Pero hay otros perfiladores. Yo les prometo que el siguiente será de otro perfilador para que puedan analizarlos. Y en realidad y en general, esos clips son cortos porque así son. O sea, son expresiones que no duran, que no tardan. Y si ustedes se ponen a pensar bien, no únicamente criticó en el sentido negativo, sino simplemente criticó. Tampoco en el sentido positivo. Simplemente criticó. Y bueno, ya les decía yo, las microexpresiones duran una fracción de segundo. Y las expresiones corporales se repiten, como cuando analizaba lo de cubrir su mano izquierda con su mano derecha. Esto es, el movimiento de la mano izquierda nos habla de manipulación y el de la mano derecha nos habla de explicación o apertura. Un político que no mueve su mano izquierda y únicamente mueve su mano derecha, como conocidos políticos mexicanos, es porque
están ocultando acá abajo lo que no quieren que se sepa. Analicen los lenguajes. Finalmente, yo quisiera seguir platicando, pero tenemos que avanzar también en lo de nuestro terreno de prepararlos a ustedes para esa oratoria apasionante que van ustedes a empezar a utilizar ya pronto. Y únicamente invitarlos para que hoy a las 9 de la mañana sintonicen TV UAC y puedan analizar dentro de lo poquito que hemos visto el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal de los 3 candidatos a la rectoría de la UAC. Y ya algún día lo platicaremos, ya que pase todo esto. No quiero hacerlo ahora porque no es mi intención el influir en sus decisiones. Yo lo único que les diré es lo que les digo cada semestre: no dejen de votar, pero analicen su voto. No se dejen llevar por ejemplo, por el chillón, el que se hace el mártir, o la que se hace la mártir, o la que yo no fui, o la que no. Déjense llevar por su análisis. Ya están en segundo semestre. Ya saben qué es la universidad. Ya saben qué es lo que la universidad espera de ustedes y lo que ustedes esperan de ella. Entonces, pues en su voto, a quien ustedes consideren que es la mejor opción para esta elección. ¿Sale? Volvemos a... ¿Sí? Sí, Rocío, dígame. Sí, no, nada más era una afirmación. Ah, ya. Sí, permítame un momentito, les voy a mostrar el... Aquí está la invitación. Hoy, 9 de la mañana. No es un debate, ojo. Muchos lo están manejando como un debate. No es un debate, es una presentación de planes de trabajo. ¿Sale? Ahí lo dice claramente. Presentación de propuestas de trabajo. No esperen ahí cosas como Ricky Riquín Canallín y guardo mi cartera y todas estas cosas. Analicen quién hace propuestas y quién no las hace. Continuamos entonces con esta cuestión de los discursos. ¿Dónde estábamos? Acá. Isaac, ¿me puede recordar en qué nos quedamos la última clase? Claro que sí, a ver. Espera, estoy yo lo tengo señalado aquí. Ya atienda al perro, Isaac, por favor. Ya déjelo entrar, caray. No deja. Creo que nos quedamos en discurso persuasivo. Ok. Sí, efectivamente es el que tengo yo marcado aquí ahorita en la pantalla. ¿Ya pueden ver la pantalla bien? Hey. Perfecto. Entonces, discurso persuasivo es el que convence al público de un punto de vista. La información debe incluir referencias. Esto es,
es válido para el orador, sobre todo a la luz de la oratoria moderna, el utilizar imágenes en pantalla en donde nos mostrará esas referencias o esas evidencias. El orador debe elegir una opinión y sostenerla. Debe ser capaz de convencer por un lado y de refutar a aquellos que lo atacan. Su objetivo es cambiar de actitud interna y externa, dar parte a una idea a defender e incitar al público a seguir esta idea. Estos tres elementos son en un lenguaje distinto o en un lenguaje sinónimo a las tres partes del discurso. Ahora, ¿cómo vamos a persuadir? Pues lo hemos estado viendo tanto en la clase como en los videos. La personalidad, ejemplo, el orador de la época de Martin Luther King era un hombre con traje negro, ni siquiera oscuro, traje negro, máximo, y si era de día, se ponían color gris Oxford, corbata negra, y hasta ahí. En el caso de Ronald Reagan, ya con ustedes vimos Discurso que cambió la historia, donde Reagan le pide a Gorbachev que ya acabe con el asunto del muro y estas cosas. Creo que no, profe. ¿No? Correcto, lo vemos mañana. Si me hacen el favor, recuérdenme antes de empezar la clase para en caso de que se me haya olvidado poderlo sacar. Bien, ahí ya vemos que se usa un traje oscuro porque es una reunión formal de los líderes de la Unión Europea, de los líderes de la ONU, de los líderes del mundo globalizado, aunque a muchos actuales en México les caiga en pandorga, pero pues son los que dominan el mundo y tenemos que aprender a vivir con ellos. Y mejor es aprovecharte de lo que tienes a pasarte la vida teniendo problemas que no puedes solucionar. Dice el refrán, si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no lo tiene, ¿para qué te preocupas? Pues hay que aprender a tomar lo que tenemos a la mano para en todo caso salirnos con nuestra propia voluntad. ¿Cómo vamos a persuadir? Primero, personalidad. ¿Qué piensan ustedes de un discurso de persuasión de alguien como, y discúlpeme si agredo su ideología, como Fernández Noroña, desgarbado, sucio, ofendiendo a todo el mundo, ofendiendo a las mujeres, ofendiendo a los enfermos? Y compárenlo con quien ustedes quieran de la política mexicana, cuya personalidad proyecte empatía, comprensión, respeto a los demás y tolerancia.
Y me referí en lo personal a Fernández Noroña para que no crean que me estaba refiriendo al otro, porque también eso, pues, yo respeto las opiniones de cada uno de ustedes, ¿no? El lenguaje. El lenguaje debe ser claro, audible, la idea expresada precisa, concisa, evitar el lenguaje adornado. Y aquí va incluido el tono goloso, ese ya no se utiliza, ya no es práctico en la idea que las personas tenemos del orador o de la oratoria en general. El lenguaje persuasivo habla de ideas, habla de propuestas y no de ofensas o de tratar de descalificar al otro, como lo hizo Trump con Biden. Y miren que la ideología política de Biden no estoy de acuerdo con ella, pero tampoco estoy de acuerdo, menos estoy de acuerdo con tratar de avasallar al adversario a través del insulto y a través de no permitirle hablar. El lenguaje persuasivo da ideas, propone. Y desde luego, la comunicación verbal, el tono, el volumen, las variaciones de la voz, etcétera. Y el no verbal, los movimientos de tus manos, de tu rostro, los movimientos de tus ojos, el dominar la mirada, como hemos visto, dominarla con la mirada al auditorio, como hemos visto en varios de los ejemplos. El lenguaje no verbal o paraverbal, que es la vestimenta. Bien. Pasamos al siguiente tipo de discurso, que es el discurso motivacional. Esta imagen probablemente les recuerde una película en la cual, bueno, pues ya así como dijeron ustedes ahorita del análisis que hizo Ceballos acerca del discurso de la señora esta, pues ya buscándole así, con ganas de fastidiar a la película, pues tiene imprecisiones históricas, tiene algo de exageración, probablemente el momento y el lugar en donde dirige aquel discurso a los caballeros de Escocia, a los hombres escoceses, pues haya sido en un contexto diferente o esta situación, ¿no? Pero en sí, el discurso motivacional estimula a un oyente a perseguir metas significativas en su vida. Esto es, tiene un alto nivel de amor hacia una idea, amor hacia un movimiento, amor hacia un compromiso, que puede ser personal, por eso dice a un oyente u oyentes. Puede ser a una sola persona, a un ser querido, a un amigo, a una pareja, o puede ser a un grupo de estudiantes, como aquel discurso que vimos de Steve Jobs. Ese es un discurso motivacional. Él no trataba de convencerlos de nada. Él los estaba motivando a ser ellos mismos, a ser rebeldes, a revolucionar su mundo. Y ojo, que revolución no quiere decir violencia.
Revolución quiere decir moverse. Va a aportar una serie de herramientas o reflexiones para conseguir esa meta. Esto es, también tiene propuestas. Puede hablar sobre muchos detalles como el trabajo en equipo, cómo superar una crisis personal o una crisis social. Puede hablar sobre temas sociales de actualidad. Temas políticos, temas culturales, pero también académicos. O puede ser incluso el discurso personal que nos hacemos todas las mañanas o todos los días cuando vamos a iniciar un reto, por ejemplo, deportivo, hacia el sentido de hoy voy a correr 100 metros más, hoy voy a hacer tal o cual cosa, voy a proponerme escribir, voy a proponerme a leer, tengo que sacar adelante hoy tal y cual cosa. Su razón de ser es inspirar a las personas. Ya sea, mencionábamos antes, hace un momento, a una persona deprimida o a un país entero. A una persona que no logró sacar adelante un problema que tenía y que entra en un estado de tristeza emocional. No me gusta utilizar la palabra depresión. O a un país entero, como lo hicieron en su momento aquellos grandes líderes políticos, como es el caso de William de Bruce, que interpreta aquí este actor, o como lo hizo en su momento Adolfo Hitler, para sacar al pueblo alemán de esa inmensa pobreza intelectual y emocional en la que lo dejó la Primera Guerra Mundial, como lo hizo Winston Churchill en esos momentos difíciles. Y así muchos otros grandes líderes. Características del discurso motivacional. Provoca un cambio en el oyente, aunque sea momentáneo, pero ahí ya depende de cada quien. El motivador lo que hace es proponer la idea y es responsabilidad del oyente darle seguimiento o no. Por supuesto, el motivador está lleno de elementos psicológicos para reforzar su objetivo. El motivador estudia, así como ustedes que presentan sus exámenes exitosamente cada mes, estudian. Bueno, pues el motivador estudia. Ese discurso que vimos de Odín Dupeirón no le salió del fondo de su pecho. Lo escribió, lo pensó primero, lo escribió, lo pulió, lo practicó frente al espejo. Y utiliza un lenguaje que llegue a la mente y al corazón de las personas, tanto en su voz como en sus actitudes. Tiene metas muy bien definidas, esto es, claridad en el lenguaje.
generalmente propone ideas que puedan resultar brillantes. Practica estrategias de afrontamiento, esto es, de ponerle la cara enfrente a los problemas, de ponerle la cara enfrente a los retos, de ponerle la cara enfrente a las metas o a los objetivos. Y nos habla generalmente de valores universales. Hace, ¿por qué no?, ejercicios de visualización. Véanse ustedes ganando el partido. Véanse ustedes llegando al culmen de su carrera. Véanse ustedes aplicando y logrando una beca de estudios de posgrado. Y entonces hablas de visualización, no de pensamiento ni de imaginación, sino vas más allá. Aun cuando se utilizan como términos sinónimos, no lo son. El pensar implica una idea, ¿por qué no? Claro, pero si a esa idea le pones imágenes, ya estás yendo más allá, ya te estás dando una idea mucho más clara de lo que tú estás queriendo. Finalmente, si te ves y te interpretas haciendo y teniendo lo que tú estás planeando en la imaginación, es más, no fácil, porque nada es fácil, es más certero el motivo que tienes para lograr tus metas. Ejemplo, recuerden todos ustedes cuando eran pequeños y que se llegaba la temporada de Navidad y que entonces ustedes querían un juguete en específico. ¿Cuál? No sé, el que ustedes quieran. Pero ese juguete no decían, a quien le pidieran, no sé, quiero un carro, quiero que me traigas un carro, quiero que me traigas un cochecito, quiero que me traigas una muñeca, quiero que me traigas un carrito para pasear, quiero que me traigas, sí, esa es la idea. Pero si lo imaginamos, ya tenemos un auto. Por cierto, yo nunca pedí carritos ni balones ni estas cosas, yo pedía puras cosas violentas. Ya le ponemos color, o ya le ponemos marca al carrito, o al carrote que queremos ahora que somos grandes. Pero si lo visualizamos, entonces ya tenemos el carro más el mecanismo que vamos a utilizar para tenerlo. Porque si no damos seguimiento a la idea, todo quedará en que salimos del teatro de escuchar al mejor de los motivadores del mundo. Y cuando llegamos a nuestra casa, ya quedó en el olvido, ya pasó a formar parte del baúl de los recuerdos. El discurso motivacional llama ¿a qué? Llama a la acción. El discurso motivacional es para infundir en las mentes y en los corazones de los escuchas la acción. No es nada más encender la llama no, es mantenerla adelante hasta lograr una meta. Y que si no es exitosa, dicen de Tomás Alva Edison, no descubrí el foco eléctrico, descubrí 1000 maneras de cómo no hacerlo.
Y eso es parte también del discurso motivacional, el no dejarnos llevar por la adversidad, vencer por la adversidad. Problemas todos tenemos en la vida. Bien. Además, debe ser el motivador, el orador, estudiar su entorno. Primero, ¿ante quiénes voy a hablar? Decía una de sus compañeras, el auditorio de TED. Bueno, ¿ante quién voy a hablar? ¿Es un TED de emprendedores? ¿Es un TED de estudiantes universitarios? ¿Es un TED de estudiantes de ciencia y tecnología? ¿Es un TED de adultos mayores? ¿Es un TED de empresarios o es un mensaje ante el club de industriales? Debe estar consciente. Primero, ¿a quiénes va a hablar? Después, ¿qué les va a decir? ¿Qué es lo que va a utilizar para despertar primero su atención? Y recuerden, el orador que no logra captar la atención de su público en 30 segundos, ya no logró hacer nada. Por eso, debemos de tener un inicio fuerte, un inicio que capte la atención y mantenerla ahí, y luego bajar un poco, y luego volver a subir. ¿Por qué? Porque una atención plana, por muy alta que sea, pero plana, de pronto va a caer totalmente, a pesar del mayor esfuerzo que haga el orador. También, bueno, desde luego, del entorno, el entorno social, el entorno de la oportunidad o del pragmatismo, de la conveniencia, como por ejemplo el nivel educativo, el estilo de vida de quienes los están escuchando, su estatus socioeconómico, su clase social o cultural, las necesidades que tiene ese grupo al que está hablando. Todo esto conjunto nos hará planear un discurso motivacional a la medida exacta de quienes nos están escuchando. Por muy que el tema sea el mismo, todos estos factores nos harán un discurso a la medida de las personas que nos están escuchando en ese momento. El discurso motivacional, ingenieros, apela a las emociones. Busca encender las reflexiones para cumplir metas. Busca inspirar. Utiliza elementos de manipulación psicológica. Aunque se oiga feo decir manipulación, eso es lo que hacen los oradores motivacionales, por favor. Eso es lo que hacen. El manejar a su antojo el factor psicológico de las personas, el momento, el lugar, el espacio, etc. Apela a los valores. Genera en función de esto una visualización de metas. Apela a los factores de comunicación para obligar, se oye muy feo obligar, orillar al auditorio a tomar decisiones. Nada más y nada menos. No todo es tecnología, no todo es tecnocracia. Hay que apelar a las emociones. Es lo que en los últimos 4 o 5 años nos hablan los psicólogos, nos hablan los
motivadores, nos hablan los formadores de opinión, apelan a lo que ahora se llama inteligencia emocional. En conclusión, diremos que existen diferentes tipos de discursos, ya los estuvimos viendo, puede haber otros más, puede haber otras subdivisiones, pero los que más frecuentemente vamos a estar nosotros utilizando son estos tres. Un buen discurso puede proporcionarnos, uno, información útil, motivarnos a hacer algo o bien cambiar de opinión respecto a un tema. Y en muchas ocasiones, ¿por qué no? Una mezcla de los tres. Que tengan un extraordinario día. Nos vemos entonces mañana a las 7 de la mañana, en donde vamos a estar analizando el discurso de Ronald Reagan, que convenció, donde le dice: señor Gorbachov, ya deje de estarse haciendo pato y tire el muro. Bueno, se lo dijo en otras palabras, pero esa era la idea. Que tengan un gran día. Hoy me castigaron con el látigo de su desprecio y apagaron sus cámaras. Nos vemos mañana y espero que no se pierdan nos vemos, Rocío, que no se pierdan la presentación de planes de trabajo de los candidatos a rectoría para que mañana me puedan dar su opinión. Cuídense mucho, no salgan. Gracias, profe. Ya estamos en semáforo rojo otra vez y eso es porque aflojamos el paso. Buen día. Gracias, profe. Gracias, profe. Adiós. Gracias, profe.